Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Javier Sebastián Castro Quijano, pertenezco al grupo Q2 y el día de hoy voy a exponer la lógica de la ciencia del derecho, fragmento número 15 de Gustav Radbruch. Bueno, entonces, para comenzar, él empieza el texto intentando como explicar la palabra y en ello podemos ver que el papel de la palabra en la antigüedad variaba de muchas formas, ya que a cualquier acontecimiento que ocurriese de la naturaleza o acontecimiento le tomaban un significado, nada venía por así solo y nada ocurría porque sí, todo venía con un significado de fondo y ya venía y depende de las personas cómo se interpretaba cada cosa y en ello podemos encontrar unos ejemplos que expone él, que es como el oráculo, a lo que él reflexiona como a cuántos cuentos no surgieron de doble sentido inconsciente de las palabras de algún oráculo. Y es que esto es una afirmación muy cierta, debido a que las afirmaciones que lanzaban en la antigüedad los oráculos eran predicciones de acontecimientos, pero que le tomaban un significado. Y esto se veía reflejado más que todo en la antigüedad. Entonces, continuando, se, se vio la escuela escolástica, la cual usó el método científico. Y pues a través de este método científico, ellos intentaron hallar la lógica o, por decirlo así, buscar el sentido de la palabra divina, buscaron interpretarla a gusto de ellos a través de las sagradas escrituras y de las enseñanzas divinas, a lo cual pues sabemos de que esto no es una idea muy acertada, debido a que el hombre tiene la capacidad de interpretar la gracia divina a través de un texto que fue escrito por otro hombre tratando de escribir lo que quería esta gracia divina. Entonces, a través de esta larga interpretación que tuvo, perdió un gran parte del significado original. La palabra se tornó de otra forma, perdiendo así el sentido original de que ésta quería transmitir. Y pues esto Radbruch lo arrastra a la interpretación jurídica. Entonces, Radbruch nos muestra una frase que dice: no es el creador de la obra el hombre ya fallecido que produjo una obra en un momento determinado, sino el eterno pensador que en la obra vive, se transforma justamente dando nuevas respuestas a nuevos problemas de diferentes épocas. Bueno, en esto podemos ver claramente la jurisprudencia como tal. La jurisprudencia, ¿en qué sentido? En el que un legislador, dando solución a un problema de la antigüedad, no sencillamente dio una solución a ese problema específico, sino que éste sirve como base para tomar decisiones a futuro, claro, teniendo en cuenta la actualidad y las diferencias de las épocas. Porque claro, un problema solucionado en la antigüedad no podría ser perfectamente utilizado actualmente, sino que se usa la base esta se interpreta y esta es la facultad del legislador, acomodarla al contexto actual, ya que pues si esta se acomodara de una vez de forma directa a como se hizo antes a la hora, no tendría ningún sentido y carecería de validez. Esto, la interpretación jurídica para Radbruch es esto específicamente. Entonces, continuando con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que menciona: ¿puede realmente convencer la pretensión de extraer un sentido que el autor no puso en ella?
Bueno, en este podemos ver la interpretación del futuro legislador continuando con la idea anterior. El anterior legislador tomó una decisión y el futuro legislador, para retomarla, ya depende de la utilidad que le dé. Y en esto Radbush lo explica en un acertijo, el acertijo del ajedrez, en el cual, resumiéndolo o explicándolo, el movimiento que se realiza en el juego de ajedrez puede ser el que se quería. Yo quería mover mi ficha de tal forma, con un tal sentido, porque creí que este estaba relacionado con el resto del juego, que me iba a llevar a otra parte. Pero luego, en medio juego, nos damos cuenta de que este termina siendo de otra utilidad. En esto pues podemos ver las dos opciones, de que puede de que esto, sí, el movimiento de mi ficha realmente sí sirvió para el resto del juego, o a través del juego fui viendo que tenía otra utilidad. Aquí es lo que vemos. Entonces el legislador anterior fue el que hizo el movimiento de la ficha, y en la interpretación a medio juego es la que depende del futuro legislador, en la que él ve cómo es el rumbo de esta y cómo debe tomarse, y por supuesto su utilidad, o cómo usarla, cómo interpretarla y cómo acomodarla al contexto actual. Entonces, continuando, es decir, cuando yo hablo y pienso, introduzco mis pensamientos en un mundo de pensamientos que tienen su propia y singular legislación. Entonces, yo cuando introduzco una idea mía al mundo, el mundo en sí tiene su propio orden, tiene su propio sistema, y esta idea que yo exponga puede ser tomada según la corriente que tenga la sociedad, mas no va a conservar mi sentido original. Y eso a lo que una frase de Radbruch decía, que la palabra no muere con el legislador, sino que ésta trasciende de diferentes formas, así como vimos en la partida de ajedrez. Entonces, al momento de que se introduce un pensamiento en un mundo de pensamientos con su propia singular legislación, esta puede ser tomada de diferentes formas. Es decir, respondiendo a la pregunta anterior, sí. Sí puede realmente convencer la pretensión de extraer un sentido que el autor no puso en ella, sí. Efectivamente, sí puede. Continuando, Radbruch menciona las leyes lógicas. Entonces, las leyes lógicas con cuyos hilos descubrimos un sentido objetivo. Tomar con sentido de valor de cultura, explicar el derecho como realización de la idea de derecho, es decir, como un dato cuyo sentido reside en la idea de la realización del derecho. Bueno, aquí podemos ver que el derecho tiene que seguir su hilo a través de la propia idea, la idea original del derecho. Es decir, que puede variar diferente la interpretación que le dé el legislador, pero el derecho tiene que seguir bajo un mismo margen, bajo una misma idea, que es la realización del derecho como tal, y de que a pesar de que ésta sea modificada, siempre va a tener su valor de la ley. En esto, un claro ejemplo, como puede verse, es la Constitución. Entonces, continuando, también Radbruch nos menciona los enlaces del derecho, o por lo menos decir que el derecho no es una ciencia individual, sino que ésta va cogida de la mano con otras ciencias. La ciencia del derecho en gran parte una elaboración conceptual que debe sus conceptos trabajos previos de ciencias no jurídicas, y pues Radbruch nos menciona un ejemplo que es con la ciencia de la biología. Entonces tenemos el ejemplo. El término feto
se apoya ciertamente en el concepto biológico, pero no coincide con el concepto de derecho. Entonces, si nos hablan de feto en el término de biología, es un ser, o podría considerarse o no podría considerarse ser, porque aún no ha nacido. Es una materia de organismo dentro de una persona. Pero el concepto de derecho lo limita a criatura ya nacida, pero esta ateniéndose a que lo usa de forma de protección de derecho. Lo toma como persona con el fin de el método como que ya se sabe del aborto, de que esto se estaría cometiendo homicidio. Homicidio en el caso de que se necesitara recurrir al aborto. Entonces, aquí vemos que en un momento la biología y el derecho enlazan, pero el derecho toma su propio camino o lo forja de forma de que éste se vaya a través de la ley bajo la misma idea original del concepto de que ya veníamos mencionando. Bueno, de esta forma termina el fragmento número 15 de Radbruch. Muchas gracias por su atención, profesor.